Una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga por estar aquí, hermanos. Le hemos colocado a este capítulo 18, la primera predicación, porque van a ver alguna serie, los celos de Saúl. Los celos de Saúl. Recordemos que el capítulo 17 de Samuel concluye con la victoria de David venciendo a Goliat. Ahí termina el versículo 54. Sin embargo, como que hay un cambio, no se continúa con la narrativa y ahora nos habla de un momento en el cual David está en el palacio del rey Saúl y donde Saúl tiene celos de todo lo que Dios venía haciendo con David. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo pasó o por qué ese cambio tan abrupto en la narrativa del capítulo 17 y luego el 18. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios esta tarde un tema muy importante y son los celos de Saúl. Yo tengo aquí unas preguntas y le hago a usted como iglesia. La pregunta ¿es posible que existan celos entre cristianos? Sí. Tristemente la respuesta es sí. ¿A qué se debe? ¿O por qué los celos afloran en los hijos de Dios? Envidias es uno de ellos, y yo creo que podemos ver diferentes niveles de celos en los cristianos muchas veces. Los celos nos hacen ver cosas que no existen, nos hacen actuar de una manera ofensiva, destructiva y perjudicial. El que cela o el que tiene celos es una persona que desconfía de todos. Siempre vive con sospechas de que los demás van a hacer cosas. El que tiene celos empieza no solamente a sospechar, sino que también es calculador. Es decir, toda acción la hace premeditada, calculando las cosas. También la persona que es celosa es muy insegura de sí misma, por eso es que actúa así. Y ninguna explicación que le des satisface los celos que él tiene. Los celos se pueden convertir en una enfermedad que perturba el corazón, que perturba la mente y también llega a afligir el tema de la salud. Ahora, los celos también lo podemos ver dentro del matrimonio, entre el esposo que tiene celos de la esposa o viceversa, porque a veces uno de ellos quiere más a un hijo que a otro, le da más preferencia a uno que a otro, y a veces hay ese celo también, y muchas veces los celos han destruido matrimonios, relaciones de familia. Entonces tenemos que ver lo importante que es este tema y pedirle a Dios que nos ayude. Si en nuestro corazón hay celos, quitarlos, porque no podemos vivir con ellos. Vamos a ver un poco de introducción y vamos a ir a Isaías 14, 12. Libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Y vamos a ver que el primer caso de celos en la historia, el primer caso de celos fue los celos que tuvo Satanás, el diablo, con Dios. Aquí encontramos en Isaías 14 que Luzbel, lucero de la mañana, el querubín hermoso, deseaba tener el trono ¿de quién? De Dios. Él ambicionaba gobernar el universo. Fíjese que los celos también llegan a ese punto. Querer gobernar, que lo que tú digas, todos lo tengan que hacer. Quería la gloria que Dios tenía para él mismo. Quería ser semejante al Altísimo. Tenía una actitud que procedía de unos celos en su corazón. Y vamos a leer la historia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Los celos que él tenía, quería desear y tener lo que Dios
tenía en ese momento, que él era el creador, gobernaba el universo. Entonces los celos nos llevan también a pelear con Dios. No queremos que Dios nos gobierne. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo que la Biblia dice? Siempre lo que la Biblia dice por delante. Pues claro, aquí vamos a creerle a Dios. Pero los celos a veces también se ponen en nosotros y queremos escuchar la voz del hombre. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Y que a veces actuamos como Satanás. Queremos ser gobernados por nosotros mismos. Dice la historia, bueno, el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré. Ahí está. Tenía celos de Dios, quería estar en el mismo lugar que Dios. Y seré semejante al Altísimo, es decir, en términos de gobernar, de recibir toda la gloria. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y allí encontramos, los celos lo llevaron a una caída de la cual nunca se levantó. Tan es así que su eternidad de este ser está condenada en el lago de fuego por siempre, hermanos. Es decir, los celos nos pueden ir en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso. Génesis 4, versículos del 1 al 9. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y aquí encontramos el primer asesinato en la historia de la humanidad. Fue causada por celos de un hermano contra otro. Fíjese hasta dónde puede llegar el tema de los celos, la envidia, el querer tener lo que el otro tiene, el desear lo que el otro tiene, puede llevar y cegarte hasta cometer asesinato. Esta es la historia de Caín, que por celos, porque tuvo celos de la ofrenda que él le dio a Dios, que Abel le dio a Dios, y se enojó y se airó. ¿Cuántas personas no han matado por el tema de los celos, hermano? Tristemente han acudido a los celos, a la ira, y al final no remedia nada. Dice este pasaje de Génesis 4: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esto es así. Ninguno de los hijos es igual, todos son distintos. A uno le gustan unas ciertas cosas y a otro tipo de inclinaciones. Y tenemos que respetarlo a lo que se van a dedicar en la vida. A algunos les gusta estudiar y quieren prepararse, y a otros no. A veces los padres quisieran que los hijos todos hubieran estudiado, pero no todos les interesó el tema del estudio. Y cada uno se dedicó a cosas diferentes, Caín y Abel. Entonces vemos que en el versículo 3: y aconteció andando al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pregunta: ¿quién les enseñó a Caín y Abel a ofrendar? Sus padres. Lo que le enseñaron a uno, se lo enseñaron al otro. Es decir, la forma de ofrendar fue enseñada de igual manera para los dos. Pero actuaron los dos distintamente. Uno se fue al campo a traer de allá la ofrenda para Dios, y otro fue e hizo lo que había enseñado desde el principio Dios, que era sacrificar un cordero y traer ese sacrificio delante de Dios. Pero la misma enseñanza fue para los dos. Y dice el versículo 4: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí encontramos, hermanos, que todas las ofrendas que traigamos a Dios, no todas son de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Qué importante es. Todo lo que podemos ofrendar a Dios en términos de nuestra vida, de obediencia, no todo le agrada a Dios. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de nuestra vida, hermanos? Vivir en su voluntad, obediencia a su palabra. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó, se molestó Caín, tuvo celos. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué recibiste, Dios, si yo hice un trabajo? Pregunta: ¿tenía algo que ver ahí Abel? No, era ajeno completamente al asunto.
Pero los celos que tuvo Caín lo cegaron y fueron en contra de su hermano. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, es decir, le cambió su rostro, se transformó, se enojó. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Fíjese, todavía Dios le habló y le alertó: oye, Caín, ¿por qué así? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, siempre hay un tiempo para cambiar y corregir. Antes de que lleguemos a una tragedia, siempre va a estar la voz de Dios hablándonos para que no demos ese paso de tragedia. A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, o sea, no escuchó la voz de Dios Caín: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todo, hermanos, por el tema de los celos, tuvo envidia. Entonces encontramos que el primer asesinato en la Biblia ocurre por un tema de celos. Y vamos a ver a lo que nos compete hoy. Por celos, Saúl hizo muchas cosas en contra de David. Saúl siempre estuvo enfermo, desquiciado, perturbado, trastornado, y tuvo muchos celos por David, porque a Dios le agradó la actitud que tenía David. No supo controlar sus celos, nunca supo tener equilibrio, hermano, y lo llevó a cometer muchos errores durante su vida. Dicho lo anterior, bueno, vamos a una cita más de introducción. Eclesiastés 4, versículo 4. Los celos y la envidia es un sentimiento que se puede convertir en resentimiento cuando comenzamos a albergar en nosotros envidia, y eso comienza a despertar en nosotros los celos hacia otras personas porque tiene una mejor casa, porque tiene más hijos, etcétera. Miren lo que dijo Salomón en Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué? La envidia del hombre contra su prójimo. Fíjese, Salomón está diciendo: yo lo vi, todas las cosas que el hombre hace en esta tierra, cosas, obras pequeñas, obras grandes, despiertan envidia, celos de otras personas. Y esto nos habla de la condición del ser humano. Somos por naturaleza celosos. No nos gusta que alguien prospere más que nosotros, que tenga más, y podemos llevarlo a todas las áreas. Entonces Eclesiastés nos dice que todo lo que el hombre hace despierta envidia del hombre, de su prójimo, contra él mismo. Proverbios 27:4, para ir cerrando la introducción. ¿Cuántas jovencitas, por ejemplo, no tienen celos del aspecto físico de una compañera o de alguien? Porque no estamos contentos con el cuerpo, con lo que Dios nos dio. Dice Proverbios 27:4, ¿cuál es la ira? Perdón, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de qué? Dice otra versión este texto: la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Y eso es cierto, hermanos. O sea, una persona que tiene problema de celos no se controla, no puede controlar sus emociones. Avienta su rostro, dice palabras, etcétera, etcétera. Y es lo que dice Proverbios. O sea, podemos controlar muchas cosas, pero los celos no, son muy difíciles y pueden dañar. Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a ir a Samuel, el primer libro, capítulo 18, y vamos a iniciar a estudiar este capítulo con la ayuda de Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, insisto, aquí como que hay un corte. Si usted lee el versículo último del capítulo 17, termina con la victoria de David frente a Goliat. El 58, solamente para leerlo como contexto.
Capítulo 17, allá atrásito, versículo 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¿De dónde? Y de ahí pasan un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, si meses o años. Pero de repente dice el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Nos dice el versículo 1 que entonces David llevó a vivir al castillo del rey a David. Y ahí estaba. Lo tenía por una razón. Vamos a estudiar por qué. Según los estudiosos, tenía más o menos 20 años de edad David cuando se escribe el capítulo 18. Entonces dice el versículo 18 que estaba en el castillo. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y aquí encontramos que esta amistad que se dio allí en el castillo, se dio una amistad de mucha lealtad entre David y Jonatán. Entendamos que Jonatán ya era un general de los ejércitos, es decir, ya era mayor que David. Sin embargo, algo se dio ahí y se dio inicio a una amistad. Y aquí aprendemos algo, hermanos. También en la vida hay buenas amistades. Podemos encontrar buenos amigos, que Dios puede enviar, gente en la cual puedes confiar y sabes que está ahí cuando la necesitas. Yo hace un tiempo escuché una frase que comparto con usted, que tiene una gran verdad. Y esta frase la leí en un libro que dice: debemos de hacer amigos para tiempos difíciles. Y eso es muy cierto. Otra vez digo la frase: hacer amigos o amistades para tiempos difíciles. Es decir, tenemos que construir, trabajar, y Dios permita que tengamos una amistad, un amigo, una amiga, una relación de amistad para tiempos difíciles. Es decir, cuando vengan tiempos de aflicción, podamos tener y contar con un amigo. A veces quisiéramos que fueran los hijos o alguien cercano, pero a veces no es así. Entonces encontramos una amistad entre Jonatán y entre David. Y esto nos habla de una amistad de lealtad. Ahora, no fue la única que tuvo David. Tuvo otras amistades como la de Jonatán. Vamos a ver algunos ejemplos. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Y vamos a ver que David, más adelante, cuando ya es rey, tiene una amistad con Hiram, el rey de Tiro. Una amistad muy cercana, muy parecida a la de Jonatán, donde hubo mucha lealtad, mucho acercamiento, mucho compromiso. Y voy a leer el texto, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaron la casa de David. Vemos que en correspondencia a la amistad, al afecto que tenía Hiram hacia David, le envió algunos presentes. Eso es muy importante que encontramos. El primer libro de Reyes, allá adelantito, capítulo 5, versículo 1, nos amplía más cómo fue la relación entre Hiram, rey de Tiro, con David. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Usted me va alcanzando. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido como rey en su lugar de su padre. Miren lo que dice al final del texto 1. Porque Hiram siempre había ¿qué? Y esto nos habla de una amistad buena, saludable, hermano. Y tenemos que trabajar y luchar también por construir amistades saludables. Porque hay amistades de todo tipo. Amistades que te pueden llevar a cometer muchos errores, equivocarte. Pero también hay amistades buenas que podemos encontrar y podemos fomentarlas y cultivarlas. Hiram, el rey de Tiro, dice, había amado siempre a David. Ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 11, nos sigue hablando de cómo fue la amistad de Hiram con David. 9:11, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de ¿qué, hermanos?
Y esto nos habla de cómo la relación, la amistad que tuvo con Hiram también la alcanzó a su hijo Salomón. Imagínense o imaginemos que los amigos que tenemos nosotros también pueda ser de beneficio para nuestros hijos. Qué hermoso, ¿no? Que cuando ya no estemos aquí en la tierra, un amigo que tuvimos o una amiga que tuvimos pudo velar por nuestra descendencia. Eso es hermoso. Eso fue lo que hizo aquí Hiram. Ya no estaba David, pero seguía cuidando a su hijo Salomón. Entonces aprendemos esta tarde algo importante, hermanos. Tenemos que cultivar buenas amistades para tiempos difíciles. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver cómo la amistad de Jonathan o David con David, o viceversa, David con Jonathan, cómo trascendió los tiempos. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Aquí encontramos de que Saúl ya había muerto, también Jonathan habían muerto, pero quedó su descendencia. Y David ya era rey de Israel. Dice el versículo 1: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué? Misericordia. ¿Por amor de qué? Y aquí encontramos que sí había un descendiente, que era Mefiboset, que estaba lisiado, que no podía caminar. Ya luego estudiaremos la historia. Pero la amistad de David con Jonathan trascendió los tiempos, y ese amor, compromiso, lealtad, amistad que había entre ellos fue de beneficio para la descendencia de Jonathan, porque cuando ya no estaba él, David veló por los intereses de la familia. Entonces esta tarde, al estudiar este capítulo 18, encontramos de Dios una enseñanza. Fomentemos, construyamos con la guianza de Dios amistades para tiempos difíciles. No perdamos el tiempo, no importa la edad que tengamos. Podemos encontrar gente que ame a Dios, que tenga compromiso y que pueda ayudarnos para tiempos difíciles. Nunca lo sabremos. Vamos a regresar al pasaje, versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. No lo dejó volver a David. El interés de Saúl en guardar o en tener a David en su casa lo tenía por egoísmo, no porque lo quisiera tener, que es sacarle provecho. Porque recordemos de que cuando iba a pelear con Goliat en el capítulo 17, David dijo que el que peleara contra Goliat y le ganara, él iba a dar riquezas y hasta una de sus hijas. ¿Se acuerda? Vamos a leerlo. Capítulo 17, versículo 25, allá atrásito, primer libro de Samuel, 17, 25. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Es decir, Saúl había hecho una promesa de darle cosas materiales. Obviamente él se aprovechaba de que era joven David y lo tenía allí en su castillo para no darle. Entonces ya encontramos ahí un problema también de egoísmo de Saúl. Y le dará su hija, dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces el interés de que David estuviera en el castillo no era por mera amistad ni por deseo, sino por conveniencia. También esto resultado de los celos de Saúl. Versículo 3 del capítulo 18 de Samuel. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Aquí vemos, hermanos, cómo la amistad entre estos dos jóvenes se dio. Un pacto es un compromiso. Se recuerda cuando uno se va a casar, va al registro civil a casarse, el juez que los casa, lo que hace es hablar a un hombre y una mujer y que ellos hagan un pacto. Claro, firman un documento, pero un pacto es un compromiso. Un compromiso de amistad, un compromiso de caminar juntos, qué sé yo. Pero aquí encontramos en el versículo 3 que hubo un compromiso entre estas dos partes, entre Jonathan, y entre
David. Qué importante es que en ese momento tuvieron ese pacto. Ahora, de ese pacto se habló mucho en el capítulo 18, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, vamos a ver algunos ejemplos, y en el segundo libro. Vamos a ir al capítulo 20, allá adelantito, versículo 8. Primer libro de Samuel 28. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces vemos cómo ese pacto que tuvieron en el capítulo 18 habla de que siempre estuvieron ellos comprometidos a cuidarse las espaldas uno con el otro. Este tema de amistad entre Jonatán y David nos habla de una amistad la cual se marca como un ejemplo para nosotros de cultivar y fomentar en la actualidad. Vamos a volver al texto 4 y lo vamos a dejar ahí porque el tiempo ha avanzado, hermanos, y seguiremos estudiando con la ayuda de Dios el próximo martes. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arca y su talaverte. Talaverte es cinturón, para que lo entendamos ahí. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vemos que cómo esta forma de ser o de escuchar de Saúl trajo a su corazón el tema de los celos, y cómo los celos lo fueron asfixiando, lo fueron ahogando, a tal manera que a partir de ahí él ya no viera a David con una relación sana. Siempre lo quiso matar, lo persiguió, etc. Entonces esta tarde, hermanos, tengamos en nuestro corazón esta palabra. Es posible que como cristianos también alberguemos celos en nosotros. Vengamos delante de Dios y estemos en paz con el Señor. Dios, no permitas que en mí exista envidia hacia los demás. Mantén mi corazón puro, mantén mi corazón en paz contigo, como dice Proverbios 3:23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, a partir de ese momento vemos que Saúl miró con malos ojos a David. Versículo 10. Aconteció al otro día que con un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Es decir, los celos son progresivos. Si vemos el versículo 10, dice que un espíritu malo tomó a Saúl. Cuidemos nuestro corazón para que no venga nada ni nadie a estropear lo que Dios está haciendo en nosotros. Y dice que desvariaba, o sea, ya no tenía equilibrio mental Saúl. Y tenía, dice, la lanza en su mano, es decir, tenía en su corazón el deseo de asesinar a David. Dios nunca lo permitió,
Pero esta tarde, hermanos, tengamos en nuestro corazón, evitemos que tengamos en nuestro corazón el tema de celos. Si Dios bendice a otro, gloria a Dios. Si Dios prospera a otra persona, Señor, gracias por haberlo bendecido. Yo sé que a mí nunca me dejarás. Amén.